Bienvenidos inversores autodidactas. Un día más vamos a seguir aprendiendo de inversión y a rentabilizar nuestros ahorros desde -1. ¡Empezamos! El título de este vídeo es Quiero invertir, no tengo ni idea y no sé si quiero aprender. Ya somos conscientes, como vimos en los primeros vídeos, de que tenemos la obligación de invertir. Mi dinero pierde cada día valor adquisitivo. Cada día que pasa puedo comprar menos cosas con el mismo dinero. Recuerda que esto lo vimos en el vídeo número 1. Si no lo pudiste ver, te recuerdo que lo puedes ver por aquí. Si me dices que no hay inflación, repasa el vídeo si no lo viste y comprobarás que eso no es totalmente cierto. Pero por otro lado me dices, no tengo la formación necesaria para poder invertir. Y es una de las cosas en las cuales incidimos al principio de esta serie de vídeos. Debes formarte antes de invertir. Lógicamente, el proceso de formación lleva un tiempo. Pero ¿qué pasa si no tengo ahora mismo ese tiempo y no sé si quiero formarme porque ahora no es el momento o quiero invertir ya aunque empiece a formarme? ¿Te conformas con tener una rentabilidad decente para formar en el día de mañana un pequeño colchón con el que poder atender algún pequeño imprevisto y que te ayude a vivir más cómodamente? ¿Puedo invertir? La respuesta es sí. Puedes empezar a invertir. De hecho, es recomendable que empieces a invertir poco a poco porque el hecho de que empieces hará que te motives para seguir aprendiendo y será un proceso continuo que se retroalimenta. Vamos a explicar cómo hacerlo. ¿De acuerdo? ¡Vámonos! Me propuse realizar esta serie de vídeos con el objeto de ayudar a personas que tenían dificultades para iniciarse en esto de la inversión. Hace tiempo intenté implicar en esto a mi mujer y mi hijo para que pudieran desenvolverse en esto de la inversión si algún día yo no estoy. También encontré en el camino gente que quiere invertir pero que no está muy seguro de cómo afrontar esto, que tiene dudas. Y también la red está llena de estafadores que están deseando quedarse con tu dinero. Así que se me ocurrió hacer una serie de vídeos para poder ayudarles. Pensé que una vez que sepas cómo meter las marchas, el coche comienza a andar y con unos conocimientos mínimos puedes ir tirando del hilo para poder adquirir un conocimiento mayor si ya te apetece profundizar en el proceso de formación. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Desde luego, invertir en acciones sin formarte adecuadamente quizás no sea muy adecuado, porque te puedes llevar sorpresas muy desagradables. Entonces, si no tienes la formación suficiente, ¿en qué puedo invertir? Quizás el medio más adecuado para la gente que no tiene una formación avanzada sean los fondos de inversión y ETFs. Pero puede que te estés preguntando, ¿y qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es una institución colectiva donde muchos inversores ponen dinero para que se gestione o se invierta de forma centralizada. Una persona, que es el gestor, o un equipo gestor, el que analiza y decide cómo invertir ese dinero, y por este trabajo te va a llevar una comisión. El capital conjunto reunido en el fondo se divide en participaciones de forma que cada accionista tiene una participación proporcional al dinero que haya aportado. Al final, digamos, es exactamente igual que una acción de una empresa, con la diferencia de que solo cotiza al final del día y no a tiempo real como una acción. Realmente es muy parecido a un fondo de pensiones, que en el fondo de inversión
puedes retirar el dinero cuando tú quieras, a diferencia de un fondo de pensiones donde, salvo excepciones, no puedes retirar el dinero hasta el día de la jubilación. Otras ventajas del fondo de inversión es que puedes traspasar de un fondo a otro sin tener que tributar por los beneficios que tengas en ese momento, a diferencia de una acción que cuando tú la vendes tienes que tributar por las plusvalías que hayas tenido ante Hacienda. Así que una ventaja del fondo de inversión es que puedes retirar el dinero cuando tú lo necesites o en el momento que quieras cambiar de fondo porque entiendas que otro fondo te puede dar una rentabilidad mejor. Entre los muchos tipos existen los fondos de gestión pasiva y gestión activa. Los fondos de gestión activa son aquellos donde un grupo de personas o una persona que gestiona el fondo te cobra una comisión por gestionarlo y es el que decide dónde invertir. Evidentemente, para ello tiene que hacer un trabajo de análisis de las compañías donde va a realizar la inversión y ese trabajo lo pagamos con una comisión. Existen otro tipo de fondos que son los fondos de gestión pasiva o fondos indexados. Los fondos indexados replican el comportamiento de un índice, de forma que su objeto es tener la misma rentabilidad que un índice. La diferencia respecto a los fondos de gestión activa es que las comisiones son mucho más pequeñas. Veamos por qué. Acabas de decir que replican a un índice. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero vamos a explicar qué es un índice. Y me vais a perdonar porque no quiero entrar en detalles muy técnicos porque no es el objeto ni queremos perdernos en detalles que no nos aportan nada. Vamos a explicar los conceptos fundamentales para ir a lo que realmente nos interesa. Un índice bursátil se representa por un valor numérico que se calcula según los precios del mercado de un conjunto de valores que cotizan en bolsa. El precio o valor de este índice se calcula por una fórmula matemática de todos los valores que componen este índice. Los índices se usan para representar la evolución económica de las empresas de un país. También pueden representar sectores de una economía o pueden replicar el comportamiento de materias primas, etc. Tenemos esta página en internet, investing.com, donde podemos visualizar información sobre los índices. Podemos ver una primera gráfica, el comportamiento de los índices más importantes a nivel mundial y vemos que el mejor comportamiento lo ha tenido el Nasdaq 100, que es uno de los índices representados, con un comportamiento anual de un 45,86%. Aprovecho para recordar que Internet, Google pone a nuestra disposición un mundo de conocimiento al que podemos acceder con facilidad sobre cualquier concepto o término que no entendamos. Si quisiéramos ver qué es el Nasdaq 100, uno de los índices, simplemente tecleábamos y podemos encontrar información muy fácilmente, pues que el Nasdaq 100 es un índice bursátil de Estados Unidos que recoge los 100 valores de las compañías más importantes del sector tecnológico. Igual podéis utilizar Google para cualquier término, cualquier concepto que no entendáis y rápidamente tendréis mucha información para aclarar o profundizar sobre cualquier concepto. Hoy en día es impresionante la información que tenemos al alcance de nuestra mano. Bien, en el gráfico podemos ver, por ejemplo, que también hay un índice, el índice Small Cap, que es un índice español de empresas de pequeña capitalización.
de ahí el término small cap. La capitalización podemos entenderla como el valor o el precio de una acción multiplicado por el número de acciones. Eso nos dará la capitalización de una empresa. La capitalización de una empresa es su valor bursátil, es decir, si quisiéramos comprar una empresa completamente, ¿cuál sería su valor en bolsa? Si no recuerdo mal, las empresas de pequeña capitalización van desde los 300 millones a los 2.000 millones de capitalización. Podemos ver también otro índice como el S&P 500, que es otro índice americano compuesto de las 500 empresas más importantes y viene a ser como el rey de los índices. Se dice que el S&P 500, digamos, es el director de mercado. O el Dow Jones, otro índice americano. El DAX sería un índice alemán que representa a las 30 empresas más importantes de Alemania. O el Eurostock, que es un índice que representa a las 50 empresas más importantes de Europa. El Hang Seng, que es un índice chino, de las empresas más importantes de China. El FTSE 100, que viene a representar las empresas más importantes del Reino Unido. O el IBEX, que es el índice de las 35 empresas más importantes de España. Aquí podemos ver en esta página pues distintos índices por cada uno de los países, principales índices mundiales, y si pinchamos en cualquier índice y en el apartado componentes podríamos ver todos los componentes del índice, todas las empresas que componen ese índice, con el último precio, e incluso aquí en fundamental podríamos ver la capitalización de cada una de estas empresas, o el PER, ¿no? Que también es un concepto que hemos hablado de él en algún vídeo anterior. Pero incluso en esta página tenemos un buscador donde incluso podríamos buscar índices sectoriales, por ejemplo, de Europa. Bien, y tendríamos, por ejemplo, en el caso de Alemania, algunos índices de distintos sectores, por ejemplo, el índice del sector de automóviles, el índice del sector bancario, recursos básicos, consumo, cíclico, alimentación y bebidas, etcétera, ¿no? Finalmente, os voy a enseñar una página, bueno, realmente es un archivo compartido que os voy a dejar en la descripción por si queréis acceder a él, donde tenemos una relación de diferentes fondos indexados. Tenemos diversos fondos, concretamente aquí tenemos el fondo Fidelity, MSCI World. Este es el ISIN, que es un elemento, digamos, es como el carnet de identidad de un fondo o de una acción. Todos los fondos, todos los activos financieros tienen un ISIN que viene a ser su carnet de identidad. Otro concepto importante es el TER, que realmente es el coste o la comisión que nos van a cobrar anualmente por tener una posición en ese fondo. Como veis, estas comisiones 0,12, 0,13 son comisiones muy bajas porque son fondos indexados. Las comisiones de los fondos gestionados normalmente están por encima del 1% y a veces cerca del 2%. Y aquí en este apartado, en la columna G y H, podemos ver la rentabilidad de algunos de ellos a 3 y a 5 años. Y en este apartado podemos ver algunas empresas que comercializan ese índice. Bien, tenemos aquí MyInvestor o SelfBank, OpenBank, gestión pasiva, bien, o Renta 4.
Igualmente más abajo, pues como veis, de renta variable global, que sería un fondo indexado que replica el comportamiento de todas las bolsas del mundo, muy diversificado, aunque está ponderado por capitalización bursátil, y las empresas más grandes por capitalización están en Estados Unidos, con lo cual tiene una alta ponderación a Estados Unidos, a pesar de ser un índice que replica el comportamiento mundial de las bolsas. Fondos indexados de Norteamérica, de Europa, del Pacífico o incluso de empresas emergentes o renta fija. Aquí tenemos una pestaña donde tenemos también ETFs. Los ETFs son similares a los fondos indexados, pero se parecen más a una acción. Podemos comprar y vender en cualquier momento, no tenemos que esperar como el fondo al final del día para saber su precio, porque cotizan a tiempo real igual que una acción. Normalmente las comisiones pueden ser un poco más pequeñas, pero la diferencia principal contra un fondo indexado o cualquier fondo es que cada vez que compramos y vendemos, al vender tenemos que tributar por el beneficio o plusvalía que hayamos obtenido, a diferencia de un fondo que podemos traspasar de un fondo a otro sin tener que tributar por los beneficios. Solamente tendremos que tributar por el beneficio cuando recuperemos el dinero invertido, pero no al cambiar de un fondo a otro. Aquí igualmente tenemos una lista de ETFs de renta global, Norteamérica, Europa, y tenemos igualmente el TER, que es lo que tenemos que fijar porque esta será la comisión que nos van a cobrar anualmente. También tenemos el ticker para identificarlo o el ISIN, que es como el carnet de identidad. Tenemos que mirar también si es de acumulación o distribución. De acumulación quiere decir que al cobrar los dividendos de las empresas que componen ese ETF, no se reparten, sino que se quedan formando parte del ETF, digamos que se suman a nuestra rentabilidad y se retiran una vez que vendemos el ETF. Sin embargo, los ETFs de distribución, que aquí podemos usar este mismo concepto para el fondo, es exactamente igual. En los fondos o ETFs de distribución, siempre se reparte el dividendo que dé cada acción en el momento de recibirla, o bien periódicamente, mensualmente o trimestralmente. Eso ya vendrá en el folleto del ETF que nos lo indicarán. Finalmente, una pequeña indicación, y es que siempre debemos invertir en ETFs de réplica física. De réplica física indica que invierten directamente en acciones, porque hay otro tipo de ETFs que se llaman sintéticos, que realmente lo que hacen es invertir en derivados. Las comisiones de los fondos indexados son mucho más económicas que las comisiones de los fondos gestionados o de inversión activa. ¿Por qué? Evidentemente, el proceso de gestión activa conlleva un análisis y un arduo trabajo de analizar empresas para elegir las mejores. En los fondos indexados es un proceso casi automático porque lo único que haces es comprar y vender las empresas que componen ese índice. Otra ventaja de los índices es que eliminan aquellos valores malos. Es decir, continuamente, periódicamente, cada índice hay un comité gestor que quita del índice aquellos valores que lo hacen mal y entran en el índice aquellos valores que lo hacen mejor. De forma que el índice va a hacer el trabajo por nosotros. Va a incluir continuamente aquellos valores que funcionan mejor, tienen un cierto tamaño y seguridad para formar parte de ese índice. ¿Cuál es el lado negativo?
Pues que evidentemente cuando una empresa empieza a formar parte del índice, ya ha subido muchísimo durante muchos años, ha demostrado ser una gran empresa, con lo cual toda esa subida nos la vamos a perder. Pero es el precio que tenemos que pagar por la seguridad de que vamos a tener las mejores empresas. Otra ventaja es que al estar invertidos en un índice, si una empresa quiebra o le va mal, no nos va a afectar sobre la totalidad del índice. Su repercusión sobre nuestra inversión va a ser muy pequeña. Evidentemente, es lógico que la rentabilidad que podamos obtener pueda ser menor que la inversión directamente sobre las mejores empresas. Otra de las ventajas es que un índice está formado por muchas empresas, con lo cual vamos a tener una diversificación en diferentes sectores, de forma que si algún sector va mal, por ejemplo, pongamos en el caso actual las empresas de turismo o empresas hoteleras se han visto muy afectadas por la pandemia, al estar compuesta por empresas de múltiples sectores nos va a afectar menos que si estamos directamente invertidos en ese tipo de empresas y tenemos un elemento adverso. El hecho de que un índice nos aporte una cierta diversificación no quiere decir que solamente debamos invertir en un solo índice. De hecho, es conveniente diversificar en varios índices para tener un poco de más protección sobre la inversión. Pero esto lo abordaremos más adelante. Otra recomendación es que si vas a invertir en fondos, puedes hacerlo seguramente a través de tu banco. En tu banco te van a intentar convencer para que inviertas en los fondos que ellos tienen, que son los que a ellos les convienen. Posiblemente te pongan problemas para poder invertir en estos fondos, que no están disponibles. Pero debes saber que también hay otros muchos vehículos donde lo puedes hacer y seguramente con comisiones muchísimo más baratas que las que te puede ofrecer tu banco. Sin duda, en mi opinión, para aquellas personas que quieren iniciarse en la inversión, que no tienen todavía la formación adecuada o no saben si quieren dedicar el tiempo suficiente a formarse para invertir, la mejor forma de empezar es invertir en fondos indexados. Otra opción son los fondos de gestión activa. No son mala elección si analizas muy bien qué fondos elegir, porque hay un abanico inmenso de fondos de gestión activa y las comisiones son mucho mayores que en los fondos de gestión pasiva. Como veremos más tarde, en la mayoría de los casos, los fondos de inversión pasiva han superado a los fondos de gestión activa, aunque lógicamente esto no tiene por qué darse siempre. La bolsa es cíclica y digamos que hay periodos de tiempo donde ciertos valores, sectores o fondos países se comportan mejor que otros. Difunde y comparte este contenido, ayúdanos a llegar a más personas para que la inversión se normalice en la sociedad y no solo sea algo restringido a grandes capitales. Hoy todos podemos invertir, solo los ricos se pueden permitir el lujo de no invertir. Antes de continuar, me gustaría dejar claro que no vendo nada, no soy experto en nada, solo soy un autodidacta. Hablo desde mi opinión y desde mi experiencia personal. Mi única motivación es intentar aportar algo. No creas nada de lo que yo diga, no hagas caso a nada de lo que yo te cuente. Simplemente lee, escucha, fórmate y aprende. Debes pensar por ti mismo. Debes dar forma a tus propias convicciones para tomar tus propias decisiones. Implica y ayuda a tu entorno a que aprenda de inversión.
Crea tu propia forma de invertir. Requiere algo de esfuerzo, pero te garantizo que merece la pena. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Te espero en el próximo vídeo y seguimos aprendiendo.